Hola, ¿qué tal? Les saluda Edwin Andino. El día de hoy tenemos el honor de conversar con la escritora Denia Nelson, pero antes le doy la bienvenida a mi compañera Beira Reyes. Así es, Edwin, muchas gracias. El día de hoy nos encontramos con Denia Nelson, una escritora que en lo personal escribió un libro que me ha marcado mucho y es El regreso de una webback. Bienvenida, Denia. Muchas gracias por la oportunidad, una vez más en CEUTEC, una institución muy prestigiosa. Buenas tardes a todos y espero que esta entrevista cumpla las expectativas. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encantaría que nos comentara cómo nace la pasión para ser escritora. Bueno, desde niña yo tuve el privilegio de tener una madre que siempre se preocupó porque nosotros leyéramos, al grado que ella, bueno, mi padre era agricultor, mi mamá ama de casa, pero ella hacía cosas para vender y ahorraba el dinero y nos traía a Tegucigalpa precisamente a visitar las librerías para comprar los libros de acuerdo a nuestra edad. Entonces para mí surgió esa pasión por la lectura, pasión que comparto también con mis hermanos, porque a mis hermanos también les gusta escribir. De hecho, un hermano mío escribió el primer diccionario de informática de Centroamérica. Y entonces esa fascinación por los libros surgió y ha sacado a flote. ¿Cuántos libros tienen? Bueno, yo tengo 4 terminados, ¿verdad? Y ya publicados. Pero el libro más famoso es este, El regreso de una webback. Por el momento. Okay. Espero hacer otros que superen. Y relacionado con este libro, ya que estamos hablando acerca de él, ¿cómo nace o en qué momento nace la idea de escribir El regreso de una webback? En el momento que decidí escribirlo estaba yo en Costa Rica, estaba viendo un reportaje sobre migrantes y en ese reportaje, que habían hecho un estudio reciente, decían que de todos los países, la mayor parte de los migrantes eran hombres, pero de Honduras la mayoría eran mujeres. Esto era en 1998. Yo también fui migrante y como mujer sé las experiencias que se pasan. Sí. Entonces decidí que valdría la pena que existiera un libro donde se enfocara la experiencia de la migración desde el punto de vista femenino. Y por eso lo escribí. Para aquellas personas que quizás no han tenido la oportunidad de leer este libro, ¿qué significa o cómo nace la palabra webback? Bueno, cuando yo escribí el libro primero en español, pero después me di cuenta que había un concurso que era en Spanglish. Spanglish es la mezcla del español con el inglés que se da por la migración, tanto de gentes que pasan su tiempo en Norteamérica y luego vienen a Latinoamérica, o del montón de latinoamericanos que se van para Estados Unidos, y la mezcla de los dos idiomas surge el Spanglish. Pues en este concurso querían lograr que hubiera suficiente literatura en Spanglish, que es como una preparación para lo que pueden ser los futuros cambios del idioma, y desde el título tenía que ser en Spanglish. Entonces yo elegí la frase, el regreso de una en español y webback en inglés, y entonces la oración está en Spanglish. Okay. Y relacionado con la historia, ¿esa historia es basada en la vida real? Sí, está basada en la vida real. Todos los hechos narrados aquí son reales. ¿Quién es Alejandra en el cuento? En el cuento, en la novela, es una protagonista. Es la protagonista, es la niña que migra sola hacia Estados Unidos y que sufre una experiencia muy dura y que deja una lección para las personas que de repente se arriesgan a hacer esa travesía. Y relacionado con Alejandra, que es el personaje principal de este cuento, ¿Alejandra sigue con vida? Sí, Alejandra sigue con vida. Okay. ¿Cómo la conoció usted, Alejandra? Fuimos compañeras en la secundaria y ambas tuvimos la experiencia de ser migrantes ilegales. Y Alejandra, ya que es una persona cercana a usted, ¿cómo se ha desenvuelto ella después de haber atravesado todos estos procesos tan duros en su vida? Creo que la experiencia la enriqueció mucho,
porque la verdad es que en la humanidad el sufrimiento no falta en ningún ser humano. De Así una es. u otra manera todo ser humano sufre. Y quien no acepta esa realidad se enfrenta a una frustración. Pero a ella ese sufrimiento le sirvió mucho para superarse como persona y para enfrentar retos mucho más duros y salir adelante. Nos comentó al inicio que usted también fue emigrante. Así es. Pero al momento de conocer la historia de Alejandra, ¿cómo le impactó a usted como escritora conocer la historia de ella? Me impactó mucho porque nuestras historias se parecen muchísimo, muchísimo. Entonces dije yo, bueno, pues yo voy a escribir esa historia. A ella no le gusta escribir. Y lo único que me pidió que conservar el anonimato de ella. Ok. Y bueno, para las personas que no saben, usted obtuvo un premio que es el Terra Austral 2004. ¿Qué significado tiene en su vida el haber obtenido un premio de esos? Bueno, obtener un premio de esos para un país como Honduras, donde las malas noticias están al orden del día, es un privilegio. Y obviamente una gran alegría para mi familia, para mis amigos, especialmente para mis padres y para mi esposo, mis hijos. Lo recibí con bastante sorpresa. Cuando yo me atreví a escribir libros, porque yo no estudié literatura, fue algo como, voy a escribir este libro, esta experiencia, espero hacerlo bien, pero si no lo hago bien, lo único que va a suceder es que el libro lo van a tirar en un basurero y se va a olvidar. Y lo puedo volver a escribir en caso de que esta vez no salga bien. Pero también pensé, existe la posibilidad de quedar entre los 10 finalistas. Y esa fue una realidad. No pensé que iba a ganar, pero sí aspiraba por lo menos a ser finalista. ¿En qué año escribió usted este libro? Lo comencé a escribir en 1998 y lo terminé en el 2000 y lo guardé. ¿Cuándo fue publicado? Fue publicado en el 2004 en Australia y toda la primera publicación fue distribuida en las bibliotecas de España. ¿Considera que haber ganado este premio en el 2004 aumentó la venta de su libro? Hasta cierto punto. Yo pienso que he tenido poco apoyo, he enfrentado también envidias de algunas personas y he enfrentado un problema grandísimo que tiene Honduras, que incluso desde el Ministerio de Educación algunas veces se toman decisiones como decirle a la gente, a los maestros, no le pidan libros a sus alumnos. Incluso en las universidades pasa eso. Y miran el comprar un libro como un derroche de dinero, un gasto innecesario. Y no se ponen a pensar que de repente la persona se toma unas gaseosas, en un día se pueden tomar 6 litros. Sí, así es. Y ahí se va el dinero Y no enriquece y no más. le va a enriquecer la vida, más bien le va a dañar la salud. O se lo gastan en licores, o ahora en recargas y todo ese tipo de cosas. Pero la población hondureña necesita una verdadera campaña para que se concienticen sobre la importancia de la lectura y que esto venga desde las autoridades educativas. Ya no se puede estar restringiendo la compra de libros, daña en todo aspecto. Y relacionado con la novela, el interés por escribir una historia relacionada con la migración nace antes de conocer la historia de Alejandra o luego de haberla escuchado. Después. O sea, yo conozco muchas historias de migrantes. De esta historia yo obtuve permiso de escribirla, publicarla. Conozco historias tremendas, porque yo formé un comité de defensa de derechos de los migrantes en un tiempo y tuve oportunidad de conocer muchas experiencias. Surgió después, y surgió por eso que les dije, por ese documental donde se mencionaba el papel de las mujeres migrantes de Honduras. ¿Cuál es el mensaje que usted desea transmitir a la sociedad con sus libros? Quiero inculcar valores. Quiero que la gente aprenda a darle el valor a lo más importante, a la familia, a la comunidad, a las personas en sí mismas por lo que llevan dentro y que se quite esa idea de que solo el materialismo debe imperar. Yo sí que considero que el dinero es muy importante, hacer negocios es importante, prosperar es importante,
pero no debe ir sobre los valores. ¿Qué es lo que más le motiva para que Denia Nelson llegue quizás a su casa y tome un lápiz y diga o cree una nueva literatura o un nuevo libro? Conversar con las personas es lo más importante. A veces incluso yo he viajado en los buses, en los buses grandes, donde van llenitos de gente, para conversar con la gente, para darme cuenta cómo es su vida, cómo son sus experiencias, cuáles son sus retos, cómo enfrentan la vida. Me enriquezco de tratar con las personas de todo nivel, de todo tipo, de toda raza, de cualquier etnia. Ahora quisiera hacerle una pregunta muy general. Ya vemos que el tema de la migración es algo que está impactando actualmente. Quisiéramos saber cuál es su opinión acerca de la migración y de esta caravana que ha salido en busca de un sueño americano. Bueno, me da mucho dolor. Realmente me sentí muy indignada con el surgimiento de la caravana, no porque yo no entienda los motivos de las personas que se fueron uniendo a la caravana, sino porque sí sentí como que las utilizaron y que de alguna forma hubo una manipulación y un engaño. Y ahora lo estamos viendo, los resultados, y eso sí me dolió mucho, porque digo yo, por lo menos si iban a hacer eso, les hubieran dicho no lleven niños, porque es los riesgos que corre esa gente, y hay gente secuestrada, hay niños secuestrados, hay niños perdidos. Hay muertos. Y hay muertos, y hay gente sufriendo, sí. Y esas no son soluciones para un país. Yo creo que nosotros tenemos que buscar soluciones aquí dentro de Honduras, y tenemos el potencial para hacerlo, pero necesitamos muy buena educación para la gente. ¿Qué problemas o qué proceso tuvo que pasar usted en el momento que decidió emigrar hacia el sueño americano? Bueno, los procesos, como en el libro se relata, lo mismo que pasó a Alejandra, el proceso de desarraigo de la familia con la que uno crece, que es algo muy doloroso para ellos y para uno como niño en aquel tiempo, como niña. El proceso de culturización, de arraigarse a otra cultura, de aprender otro idioma, de asumir otros valores, otras costumbres, de enfrentar el racismo o la xenofobia en algunos casos, y luego tener que regresar al país y darse cuenta que la cultura de uno ha desaparecido, que tiene que retomarla. Y relacionado con su libro, y ya que usted es una persona que maneja este tema de la migración y conoce los procesos que hay que atravesar. No tiene que borrarlo.